Dedicamos ahora estos últimos 10 minutos de programa a hablar en este caso de un cómic, Goya, el borde de la cordura, realizado conjuntamente en este caso a tres manos, podríamos decir, por el dibujante Bernal, el actor Jorge Asín, también guionista en este caso, y divulgador de cómic Juan Royo. Los tres han sido los protagonistas esta mañana en lo que ha sido la presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero hoy queríamos detallarlo, lo queríamos contar por la tarde y desgranar un poquito cómo ha sido, más allá de ese final, ese cómic final, cómo ha sido el trabajo conjunto a tres manos, decíamos, y por eso los tenemos aquí a los tres esta tarde. En primer lugar, José Antonio Bernal, dibujante en este caso, ya conocido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de tenerte por aquí. Decimos, os tenemos a los tres, Jorge Asín, actor, y en este caso también guionista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados igualmente. Y por último, pero no menos importante, el divulgador de este cómic, la persona que ha sido encargada de estos textos, Juan Royo. Muy buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes a todos. Encantados de teneros por aquí a los tres. Como decíamos, vemos ya el cómic final, pero sobre todo a mí nos interesaría saber también cómo ha sido ese trabajo previo, cómo poner la figura de Goya en un cómic en estos últimos años, lleno de aniversarios, de todo lo que significa la figura de Goya. Te pregunto a ti primero, Jorge Asín, ¿cómo ha sido coordinar todo este trabajo? Bueno, la cosa fue que me llamaron un día, tanto Bernal como Juan Royo, y me dijeron que había un proyecto en el ayuntamiento en el que querían hacer un cómic sobre Goya y que querían que yo escribiera el guión. Y claro, es verdad que llevábamos mucho tiempo, tanto Bernal como yo, que queríamos hacer un cómic juntos y no había manera, no había posibilidad. Y vi claramente que era el momento. Entonces nos pusimos manos a la obra y bueno, fue una labor muy grata porque no solamente nos conocemos, sino que somos muy amigos los tres y el trabajo resultó muy sencillo, ¿no? En el momento en que conoces a las personas con las que trabajas y demás, pues la cosa avanzaba más rápido. Aunque bueno, también tuvimos problemas porque, claro, digamos que la biografía de Goya es tan extensísima, no solamente la biografía de Goya, sino el momento histórico en el que vivió, que esto, digamos que concentrarlo en 16 páginas era muy difícil, era un reto muy grande, pero bueno, que lo afrontamos con muchos ánimos y al final ha salido una cosa que yo espero que a la gente que lo compre o que lo tenga les encante. Bernal, en tu caso, decía ahora mismo Jorge, lleváis tiempo intentando coincidir, sacar adelante un cómic. Ha tenido que llegar Goya en este caso para que fuese una realidad. Te hemos visto dando vida a un sinfín de personajes. En este caso, no sé si es una manera especial, como decíamos, el poder realizarlo los tres juntos. Sí, como bien dice Jorge, la verdad es que llevábamos tiempo. Un día tenemos que hacer un cómic, tenemos que sacar algo juntos, porque como bien ha dicho Jorge, hemos trabajado juntos en otros aspectos, en otros temas, pero más concretamente en el cómic que nos une la pasión por este formato, no habíamos sacado nada y nunca encontrábamos hueco porque con los trabajos de los dos pues era muy difícil, ¿no?, encontrar esta oportunidad. Y la verdad es que el Ayuntamiento de Zaragoza y más concretamente Sara Fernández, que nos pidió que quería un cómic de Goya, sacar un cómic de Goya, pues dije, pues esto es lo que hay que aprovechar en este momento con Jorge Asín, que es tan que conoce tanto la vida de Goya y que ha interpretado también a Goya, por qué no decirlo. Efectivamente. Tantas veces, así que no había otra persona que no nos viniera a la cabeza en pensar en hacer el guión, y ha entregado un guión magnífico. 16 páginas, como bien dice Jorge, es porque es gratuito, el cómic va a ser gratuito. Sí. Se va a repartir, va a estar por colegios, va a estar disponible también en bibliotecas, Turismo de Aragón, Centro de Goya. Entonces, al tratarse de un cómic gratuito, no podía ser un cómic de 100 y pico páginas, como es entendible. Aparte que si hubiera sido 100 y pico páginas, yo creo que aún estaríamos trabajando en ello para poder sacarlo ahora para el Salón del Cómic de Zaragoza. Yo también lo creo, desde luego. Juan, te quería también preguntar de alguna forma cómo se divulga la figura de Goya a través de un cómic en esos espacios reducidos, decimos 16 páginas, pero además con la intención que tiene, que es llegar a todo el mundo, desde bibliotecas y colegios, también, como decíamos, en otros lugares en los que se divulga la figura de Goya. ¿Cómo se consigue todo esto?
Claro, lo primero es que hay que tener en cuenta que Goya en sí mismo ya es un personaje de cómic. Goya ha sido ya dibujado por un montón de autores también, y además es que la propia vida de Goya es clave para entender lo que es el cómic underground moderno, ¿no? Incluso los fanzines. Goya fue uno de los primeros fanzineros, ¿no? Editando sus caprichos, ¿no? De forma más popular para que todo el mundo pudiera disfrutar de ellos, y no solamente la élite, ¿no? Que estuviera ahí en los grandes palacios, ¿no? Sino que muchísima más gente pudiera popularizar ese arte, ese conocimiento y esa realidad social, ¿no? Que muchas veces critican los fanzines actuales y el cómic actual, pues que en aquella época Goya ya ejercía ese fotoperiodismo, ese gráfico periodismo, ¿no? De denuncia de los horrores de la guerra, de denuncia de las injusticias, en fin, de las supersticiones, etcétera, ¿no? Con lo cual, llevar la figura de Goya a un cómic y encima tener la posibilidad de incluso poner unos anexos en donde repasemos todos los homenajes que ha tenido Goya a lo largo de autores españoles e internacionales, los más prestigiosos del mundo, la verdad es que es una gozada, porque esta labor pedagógica que decimos que tienen los tebeos, pues ahora ya se sustenta también en unos estudios pues más académicos, en donde con rigor también se repasa toda esta trayectoria. Y Jorge, hablando, decía en este caso Bernal, ese honor que tienes de haber interpretado a don Francisco de Goya, no sé si en tu faceta de actor te ves reconocido ahí en el cómic, en ese cómic final. No, lo que pasa que claro, a través de las veces que he tenido que interpretarlo, pues claro, pues uno se va metiendo en la figura, va estudiando, va mirando cosas, va profundizando un poco en su biografía, y llega un momento que bueno, pues que es un personaje cercano, quieras que no, ¿no? Y todo esto lo he utilizado, aparte de que me le dio como 4, 5, 6 libros más de Goya los que había leído para poder hacer este resumen, ¿no? de la vida de Goya, pues lo utilizas para intentar meterte, igual que haces como cuando actúas, pues también como guionista intentar meter en la piel de Goya y de su forma de pensar, que no es sencillo en una época, bueno, pues ya que han pasado 200 y pico años y que no, es otra forma de pensar, pero él sí que tenía una mentalidad muy moderna. Él sabía que España tenía que avanzar, él sabía que no podía quedarse así, que lo que decía un poco Juan, ¿no? Que había una serie de injusticias que eran intolerables, y él, junto con otra gente como Jovellanos y otros intelectuales, lo que intentan es hacer que España sea moderna. Y eso yo creo que se refleja en el cómic, que son gente que lo que intentan es que su país sobreviva de esa época tan convulsa que les tocó vivir. Pues en este caso animamos a todo el mundo, sobre todo enhorabuena por ese trabajo conjunto realizado por los tres. Animamos a todo el mundo a descubrir este cómic Goya al borde de la locura, que lo descubran también con vosotros de vuestra mano, y que sea posiblemente, pues como decíamos en este caso, método para divulgar en muchos de los lugares. Muchísimas gracias a los tres. José Antonio Bernal, antes de nada dibujante, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, y nos vemos en el Salón del Cómic, que ahí podremos firmarlo y bueno, y presentarlo en sociedad, digamos. Bernal, Jorge Asín, Juan Rollo, encantada de haberos tenido por aquí a los tres, y por supuesto nos vemos en futuras celebraciones que tengáis en torno a este cómic, que seguro van a llegar muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Mis sentidos me dicen mucho que no estoy bien.